Hola, soy Laura Buceta, pediatra en el Hospital Universitario de Torrejón de Madrid y voy a hablar sobre la atención y seguimiento del paciente pediátrico con sobrepeso u obesidad. Para empezar, voy a definir qué es la obesidad. La obesidad es la acumulación excesiva de tejido adiposo que conduce a un incremento en el riesgo de padecer ciertas patologías, así como un aumento de la mortalidad. El punto de corte que tenemos para definir obesidad varía un poco según la sociedad que lo define, pero en general, hablando siempre en percentiles para niños, en la consulta lo que usamos es un punto de corte de un percentil 85 para el sobrepeso y un percentil 95 para la obesidad. Aquí voy a hablar siempre de obesidad exógena, ya que es la causa más frecuente de obesidad infantil en un 95%, y dejaré un poco de lado el resto de causas de obesidad, sobre todo endocrinológicas y otros síndromes. La obesidad además puede conllevar un síndrome metabólico que, aunque es más frecuente en pacientes adultos, cada vez lo vemos más en niños y se define por una serie de características. Son pacientes obesos o con perímetro abdominal mayor de percentil 90 que tienen alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono que se definen por una de las siguientes. Tienen alteración de la glucemia en ayunas, es decir, una glucemia por encima de 100 en una analítica realizada a primera hora de la mañana, una intolerancia a hidratos de carbono, que es una glucemia mayor de 140 tras a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa, o ya una diabetes mellitus, que son dos determinaciones en ayunas superiores a 126 o una glucemia mayor de 200 a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa. Además, estos pacientes tienen alteración en los lípidos, en el colesterol y una tensión por encima del percentil 95 para edad y sexo. Pasando ya un poco a la anamnesis que haríamos en consulta, pues les preguntamos por antecedentes familiares, personales y les preguntamos acerca de cómo se ha producido esa ganancia ponderal, a qué edad han empezado, si la evolución ha sido lenta o brusca, si han tenido un desencadenante en concreto o si ha tenido algún síntoma asociado, un poco para diferenciar esta obesidad exógena, que es la más frecuente, del resto de obesidades. Ya centrándonos en la obesidad exógena, lo más importante sería preguntar hacer una encuesta dietética que vamos a comentar posteriormente, preguntar por la actividad física, la actividad sedentaria, es decir, las horas que pasan con pantallas como móviles, ordenadores, televisión, las horas de sueño, que también son muy importantes, y el ambiente psicosocial, es decir, su autoestima, su relación con sus padres, sus compañeros, su ambiente escolar. La encuesta dietética es lo más importante de la anamnesis. En general solemos hacer un registro de 24 horas, que no son exactamente las 24 horas previas a la consulta, sino que les preguntamos en un día normal, que suelen desayunar, comer, cenar, etcétera. Lo ideal sería que esto fuese un registro que nos trajesen ellos de su casa, de varios días diferentes, o incluso un registro dietético por alimentos de los alimentos que les vamos preguntando. Pero como es difícil que aporten a la consulta estas cosas, pues ya lo solemos preguntar allí directamente. Les preguntamos pues por todo tipo de transgresiones, picoteos, bebidas azucaradas, bolsas de patatas, bollos, chuches, etcétera. Cuanto más en detalle sea esta encuesta dietética, pues mucho mejor, pero claro, se ve limitado por el tiempo de la consulta. Luego ya pasaríamos a la exploración física, en la que lo primero sería el peso y la talla para calcular ese índice de masa corporal. Mediríamos una tensión y en una consulta un poco más nutricional, pues mediríamos esos pliegues, el tricipital y el subescapular, que es donde más se acumula la grasa. Además, deberíamos medir el perímetro abdominal por el síndrome metabólico, como he comentado antes. ¿Y qué veríamos en la exploración? Pues podríamos ver una adipomastia, es decir, una acumulación de tejido graso en las mamas, estrías de color nacarado o blanco, acantosis nigricans. Acantosis nigricans es las manchas negruzcas que aparecen tanto en axilas como en nuca y que indican, es un signo de una probable resistencia a la insulina. Además pueden tener alteraciones hormonales que producen hirsutismo, acné, olor corporal. En el caso del hígado graso, pues también podemos notar hepatomegalia y bueno, por el exceso de peso, pues también otras alteraciones ortopédicas. Todo esto, tanto la anamnesis como la exploración física, nos van a llevar a descartar una serie de consecuencias, pues como he dicho, ortopédicas, problemas respiratorios de apnea del sueño, psicosociales como cansancio, depresión, autoestima baja, alteraciones de la piel, resistencia a la insulina, trastornos de la conducta alimentaria, que son más frecuentes de lo que parece en estos niños, y pues por las alteraciones hormonales por síndrome de ovario poliquístico, una madurez precoz, hígado graso y colelitiasis.
Luego ya pasaríamos a las pruebas complementarias. Lo que haríamos sería una analítica básica, añadiéndole esas cosas que nos sirven para descartar las consecuencias. Pues para el hígado graso pediríamos unas transaminasas, pediríamos una glucemia e insulinemia para calcular el índice de resistencia a la insulina, que es el OMA, una hemoglobina glicosilada y a veces pedimos una sobrecarga oral de glucosa para ver esa alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. Pedimos también unos lípidos, una función tiroidea y una vitamina D, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble que en el caso de pacientes obesos se distribuye mal y suelen tenerla baja. También en muchas ocasiones pedimos una edad ósea para ver esa madurez precoz y solo si tienen pues, hepatomegalia o transaminasas altas, pues ya pediríamos una ecografía abdominal para el estudio del hígado graso. Ya una vez hecha esta primera consulta, pues pasaríamos a hacer un seguimiento que idealmente debería ser un seguimiento cada 1 o 3 meses, pero en general en Madrid, Sanidad Pública, lo que solemos hacer es un seguimiento cada 4 o 6 meses, siendo optimistas. En estas consultas lo más importante es no marcar un peso objetivo. Muchos padres pueden preguntar cuál sería el peso a alcanzar para su edad, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que les vamos a recomendar que tienen que hacer. Y es muy importante pues involucrar al paciente y a toda la familia, ya que vais a ver en que en muchas ocasiones hay más miembros de la familia que tienen un exceso de peso y que la dieta es mala en general. Entonces, ya pasando un poquito al tratamiento y las recomendaciones que les vamos a hacer, en esta tabla en realidad no es importante para nuestros pacientes pediátricos, ya que quitando pacientes adolescentes con resistencia a la insulina y que les ha costado mucho disminuir el peso, nos podríamos plantear a veces alguno de estos tratamientos, pero en general lo que vamos a hacer en el caso de los pacientes pediátricos es un tratamiento de apoyo, no culpar, es un tratamiento familiar, colaborativo y no es una medicina prescriptiva. Lo que le vamos a indicar es que hagan una dieta sana y un ejercicio frecuente, de 5 días por semana idealmente. La dieta, como digo, se hace desde la compra en el supermercado para toda la familia. Deben realizar entre 4 o 5 comidas diarias. Esto es importante para evitar picoteos. Si el paciente tiene mucha obesidad, hay tentempiés saludables que pueden tomar, pues por ejemplo, les digo zanahorias con humos, fruta entera, nueces, encurtidos, pepinillos, cebolletas, esto no tiene nada de calorías prácticamente. Luego, todas las comidas, pues una comida sana deben tener frutas y verduras todos los días, 5 piezas entre fruta y verdura. Si toman 2 o 3 piezas de fruta y toman verdura o ensalada tanto en comida como en cena, pues ya eso lo van a cumplir. Y en general es hacer una dieta saludable, tomando fruta y verdura y quitando hidratos sobre todo en la cena. Estos son la lista de alimentos prohibidos que digo que no pueden comprar para ningún miembro de la familia, ni embutidos, ni chocolate, ni aperitivos, chuches, refrescos, fritos, nada de eso deberían comprar. Las cosas mejor a la plancha, al horno. Los frutos secos, bueno, son grasas buenas, pero sí que deben limitarlo en el caso de estos pacientes. Y luego, pues además les doy en general una hoja con recomendaciones en las que pues les pongo, por ejemplo, el plato de Harvard como dieta saludable y les doy algunas recomendaciones de aplicaciones, por ejemplo, la yuca para escanear alimentos en la compra. Les digo que, por ejemplo, si escanean todas las galletas del supermercado, todas van a salir en rojo o en naranja, es decir, que ninguna son buenas. Les doy además, sobre todo a los adolescentes, páginas web y aplicaciones para que puedan realizar ejercicio y poco más, un poco eso, las recomendaciones y un tratamiento basado en la familia. Espero que todo esto os haya servido. Muchas gracias.